Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Medicina, Semiología y Bases Semiológicas. Quinto semestre paralelo A. Estudiantes: Cedeño Tumbaco, Pablo Alexander, Soledad Chávez y Elizabeth. Examen físico del sistema respiratorio. Las afectaciones respiratorias constituyen uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica cotidiana. Esto explica la necesidad de conocer en detalle el examen físico de este aparato. De este modo, frente a un determinado motivo de consulta, después de una anamnesis minuciosa, siguiendo la correcta metodología de los 4 procedimientos semiológicos: inspección, palpación, percusión y auscultación, se podrá confirmar la hipótesis diagnóstica. A continuación se hará una descripción detallada de estos procedimientos semiológicos. Para un examen físico adecuado del aparato respiratorio es necesario conocer en primer lugar la topografía torácica, que nos permitirá comprender cuando se examinan las regiones anteriores se estarán explorando fundamentalmente los lóbulos superiores del pulmón, y cuando se lo hace en las regiones posteriores se exploran las inferiores. Además de que una gran parte de la superficie del pulmón se proyecta sobre la región lateral, que por lo común se olvida durante un examen físico. Además se deberán reconocer ciertos reparos anatómicos, entre los cuales vamos a mencionar a las clavículas, el esternón con su respectiva horquilla, el ángulo externar de Lewis, el apéndice sifoide, la región de las mamas que corresponden al cuarto espacio intercostal en el hombre y las escápulas. El conocimiento de esta topografía torácica y de los reparos anatómicos, junto con la maniobra para contar las costillas, nos permitirán, como ya se mencionó, una descripción precisa de los hallazgos semiológicos en el tórax. Para contar las costillas vamos a utilizar la siguiente técnica. Entre los pulpejos de los dedos índice y medio se reconocerá de manera transversal el ángulo externar de Lewis, que corresponde a la inserción del segundo cartílago costal en el esternón. Inmediatamente por debajo de este vamos a encontrar el segundo espacio intercostal. Sin perder contacto con la pared torácica, vamos a deslizar los dedos progresivamente hacia afuera, tanto a la derecha como a la izquierda, presionando y contando sobre los espacios intercostales. En caso de que el ángulo del Lewis no sea apreciable, se palpará la primera costilla inmediatamente por debajo de la extremidad interna de la clavícula, y por debajo de ella se encontrará el primer espacio intercostal, e iremos contando sucesivamente. Inspección. La inspección del tórax propiamente dicho debe comenzar con la observación de la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos, que nos va a orientar hacia determinadas posibilidades diagnósticas. Se procede luego a la evaluación del llamado tórax estático, para detectar la presencia de deformaciones, ya sea de origen congénito o adquirido. Pues la más característica es la del paciente con un enfisema pulmonar, que se trata del llamado tórax tonel o enfitematoso, que se va a manifestar por un aumento de todos sus diámetros, en especial el anteroposterior. Continuando con el tórax dinámico o el del movimiento del tórax con la respiración, esto aquí nos va a permitir evaluar tanto el tipo, la frecuencia y el ritmo respiratorio, y a su vez la presencia de signos de dificultad respiratoria que se puedan presentar. Hay que tener en cuenta que si nosotros le decimos al paciente que vamos a contar cuántas respiraciones realiza por minuto, este seguramente va a modificar su frecuencia respiratoria. Para observar el tipo de respiración le pedimos al paciente que respire profundamente. En nuestro caso, al ser hombre, este de aquí nos va a mostrar una respiración de tipo costoabdominal. En caso de que fuera mujer, se va a poder observar una respiración costal superior, y generalmente en los niños se va a poder observar una respiración a nivel abdominal. Para contar la frecuencia respiratoria lo vamos a hacer mirando el abdomen de nuestro paciente durante un minuto, tomando en cuenta que en condiciones normales esta de aquí es de 12 a 24 ciclos por minuto. Lo vamos a denominar con el término de bradicnea cuando existe una disminución de esta frecuencia respiratoria, y con el nombre de taquipnea cuando existe un aumento de la frecuencia respiratoria. El tórax dinámico también permite evaluar los movimientos respiratorios anormales. Entre estos principales patrones respiratorios anormales tenemos lo que es la respiración periódica de Cheyne-Stokes, la respiración acidótica de Kussmaul y la respiración de Biot, que tienen un indiscutible significado clínico para el diagnóstico. Palpación. Esta nos permite la exploración de los puntos dolorosos en la pared del tórax y verificar y completar los hallazgos de la inspección. Primero vamos a empezar a hablar de la palpación general de las partes blandas y de la caja torácica, en la cual se va a palpar extendiendo toda la mano sobre la superficie del tórax. Luego, con una palpación más profunda y metódica, se van a estudiar los detalles que más hayan llamado la atención, entre los cuales pueden presentarse alteraciones de sensibilidad frente a un paciente que consulta por un dolor torácico. Asimismo puede observarse lo que es fremito o roce pleural
que es una vibración especial que se percibe por palpación, que es de carácter patológico y se origina por el roce de ambas hojas pleurales que se van a encontrar inflamadas. Puede también encontrarse lo que es un fremito brónquico o roncus palpable, que se produce cuando existen secreciones espesas que van a obstruir lo que es el árbol traqueobronquial. Y por último, la presencia de adenopatía, en especial en las regiones supraclaviculares, el cuello, la axila y las partes laterales del tórax. Mediante la palpación también vamos a poder analizar la elasticidad torácica. Si bien esta aquí es una maniobra de escaso valor semiológico, se explora colocando la palma de la mano por delante y la otra opuesta por detrás, comprimiendo al final de la inspiración, tratando de acercarla. Entonces se debe explorar comparativamente ambos hemitórax, teniendo en cuenta que si existe una disminución de la elasticidad, puede deberse a alteraciones de la caja torácica o de su contenido. Por palpación se explora también la incursión del pulmón, especialmente en sus vértices y en sus bases, para de esta forma analizar la expansión torácica. Vamos a empezar con la incursión del vértice, colocando nuestras manos alrededor del cuello donde se encuentra el vértice pulmonar. Le vamos a pedir al paciente que respire profundamente. Una vez que hayamos terminado la expansión torácica a nivel del vértice, vamos a analizar las bases, colocando nuestras manos tanto anterior, le pedimos que respire profundamente, como posterior. La exploración de las vibraciones vocales es de indudable valor semiológico. Para esto se van a explorar con las palmas de las manos, recorriendo comparativamente ambos hemitórax, de arriba hacia abajo, mientras el enfermo pronuncia la palabra 33. Se comienza por detrás, luego por delante y finalmente en las regiones laterales del tórax. Comenzando con la parte posterior, le vamos a pedir al paciente que pronuncie la palabra 33 cada vez que sienta las palmas sobre la superficie de su tórax. Ahora lo vamos a realizar anterior. 33, 33, 33, 33. Y lateral. 33, 33. Percusión. Con esta técnica se explora la sonoridad pulmonar y la excursión diafragmática. Vamos a utilizar la técnica dígito digital, en la cual un dedo percutor, ya sea el índice o medio de la mano derecha, va a golpear sobre un dedo plexímetro, que puede ser el dedo medio o índice de la mano izquierda, que se va a encontrar apoyado horizontalmente en un espacio intercostal. Para una buena técnica deben realizarse las siguientes recomendaciones. El dedo plexímetro debe adaptarse a la superficie del tórax sin ejercer demasiada presión. Asimismo, los golpes que se vayan dando tienen que ser suaves y breves. El golpe debe darse con el extremo o punta del dedo percutor. El dedo percutor debe caer perpendicularmente al dedo plexímetro e inmediatamente por detrás de la uña. Existen tres tipos de sonidos que se obtienen tras la percusión del tórax: sonoridad, matidez y timpanismo. El orden de la percusión es el siguiente: se comienza siempre en los campos apicales de Corning, que se encuentran localizados en los vértices pulmonares. Esta zona tiende a ser sonora. Se sigue por detrás en ambas planchas pulmonares, donde vamos a poder percibir una matidez, que es llegando a la zona del diafragma. Luego a esto se van a inspeccionar las regiones laterales y anteriores del tórax, siempre utilizando la técnica dígito digital. Para diferenciar los sonidos de sonoridad, matidez y timpanismo, primero vamos a pedir al paciente que se acueste boca arriba, posición cúbito dorsal. Empezaremos percutiendo la parte anterior, en donde a nivel de tercer y cuarto espacio intercostal vamos a poder apreciar una sonoridad. Sonoro. Siguiendo en esta parte anterior, lo haremos en la cara anterior del hígado.
donde se va a poder permitir una matiz. Y finalmente a la izquierda, en el espacio de Traube, que corresponde a la cámara gástrica, que generalmente esta se encuentra llena de aire, se va a poder apreciar un timpanismo. Al percutir la región posterior del tórax, de arriba hacia abajo, vamos a poder observar que vamos a encontrar una sonoridad normal. Al llegar a la región del diafragma, podemos observar que va a cambiar a matiz. Le pediremos al paciente que respire hondo y esta zona que era matiz cambia a sonoro. Eso significa que la base del diafragma ha descendido. Le pedimos que suelte todo el aire y esta de aquí vuelve a ser matiz. Quiere decir que el diafragma derecho ha descendido perfectamente en inspiración y ascendido en expiración. Por último, en la región posterior también vamos a poder percutir lo que es la columna vertebral, dándonos cuenta que al inicio, en la parte superior, va a ser sonoro y al descender, a llegar a la zona del diafragma, va a ser matiz. Auscultación. Puede realizarse de forma inmediata colocando el oído del explorador sobre la superficie del tórax del paciente con una pañoleta. Se le pide que respire profundamente y se escucha. Hoy en día se utiliza lo que es el estetoscopio. De la misma manera lo vamos a apoyar sobre la superficie del tórax y se le pide que respire profundamente. Para la auscultación vamos a realizarlo en las zonas anteriores, posteriores, laterales y axilares. Para examinar la axila se le pide al paciente que levante el brazo y ponga la mano sobre su cabeza, despejando de esta forma el hueco axilar. Importante porque existen patologías que no se pueden apreciar ni anterior ni posterior del tórax, como es en el caso del síndrome de condensación. Vamos a hablar acerca sobre los ruidos respiratorios normales. Tenemos tres: la respiración laringotraqueal, que es la que se origina sobre la laringe y la tráquea; la respiración o murmullo broncovesicular, que se lo va a apreciar en la zona de bifurcación de los grandes bronquios, y en el resto de la superficie torácica se va a percibir un murmullo vesicular, que es provocado por la distinción de los alvéolos al momento de la llegada del aire. Examen físico del aparato digestivo. La aparición de técnicas rápidas y sencillas como la ecografía y de otras más complejas como la tomografía computarizada o la resonancia magnética ha llevado lentamente a examinar el abdomen en forma muy superficial y aún en algunos casos casi al abandono de la semiología abdominal. Sin embargo, estas técnicas no dejan de ser importantes. A continuación, se describirán las diversas formas de examinación semiológica general y para cada órgano. Generalidades. Para examinar el abdomen, el paciente debe estar en la camilla en decúbito dorsal, la cabeza sobre una almohada, las piernas extendidas y las manos a los lados del cuerpo. El médico se ubica a la derecha con una iluminación transversal que acentúe los desniveles. Desde el punto de vista topográfico, el abdomen se divide en 9 regiones delimitadas por 2 líneas horizontales: la superior o subcostal, que pasa por la parte inferior de las décimas costillas, y la inferior, a través de las crestas ilíacas, y 2 líneas verticales que pasan por el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y la línea media. Así se delimita en los lados los hipocondrios, los flancos y las fosas ilíacas, y en el centro el epigastrio, la región umbilical y el hipogastrio. Inspección. Existen 2 tipos de inspección: la inspección estática y la inspección dinámica. En primer lugar, en la inspección estática se debe observar la forma del abdomen, que en condiciones normales es plano en la parte superior y levemente abovedado en la inferior. Puede encontrarse totalmente distendido, como en el abdomen globoso,
conservando el ombligo hacia adentro, como en la obesidad, o con el ombligo procedente, lo que indica una citis importante. En el desnutrido, la forma es cóncava, un abdomen excavado, con la pared francamente hipotónica y pliegues abundantes. En la piel del abdomen es muy importante examinar la existencia de circulación colateral, cicatrices por cirugías y estrías atróficas por distensión previa de la piel. Se observa el vello pubiano de forma triangular en la mujer y romboidal en el hombre. El ombligo puede encontrarse desplazado por retracciones de la pared o por tumores intraabdominales. A la inspección estática debe seguir la inspección dinámica, solicitándosele al paciente que realice una inspiración profunda y luego una expiración. Estas maniobras pueden poner en evidencia hernias, eventraciones, hepatomegalia o esplenomegalia. La inspección continúa haciendo que el paciente aumente su presión intraabdominal al elevar la cabeza con oposición, la mano del médico en la frente del paciente. Esto puede poner de manifiesto hernias, eventraciones o la separación de los músculos rectos anteriores del abdomen. Auscultación. La auscultación del abdomen es un método sencillo y se realiza apoyando la membrana del estetoscopio sobre la pared abdominal con el paciente respirando lentamente o en apnea. En condiciones normales se escuchan ruidos hidroaéreos que son suaves, continuos, con una intermitencia de 5 a 30 por minuto, no acompañados por dolor y que a veces se oyen a distancia, producidos por la movilización del contenido líquido gaseoso del intestino. Percusión. La percusión del abdomen se realiza con un dedo que apoya, el plexímetro, y uno o dos dedos que golpean y que son los percutores. Se percute de arriba hacia abajo en forma radiada, comenzando desde el apéndice cisifoide hasta el hipogastrio y luego desde aquel hacia ambas fosas ilíacas. Su utilidad radica en delimitar órganos macizos como el hígado y el vaso, que dan un sonido mate del resto del abdomen, que normalmente es un sonido timpánico. Con la percusión se delimitará también el espacio seminoral de Traube, que se encuentra en la porción torácica del hipocondrio izquierdo, delimitado por el hígado a la derecha, el vaso a la izquierda, el corazón por arriba y el reborde costal por abajo. Normalmente es timpánico y son causas de matidez, la esplenomegalia, el derrame pleural izquierdo, entre otras patologías. Palpación. La palpación del abdomen es la técnica semiológica más importante por la cantidad y calidad de información que puede obtenerse de ella. Se suele dividir en superficial y profunda. La primera se refiere a la palpación de la pared abdominal y la segunda a la palpación del contenido del abdomen. Palpación superficial. Maniobra de la mano del escultor de Merlo. Es la maniobra con la que se comienza la palpación del abdomen y se realiza pasando la mano derecha en forma plana sobre toda la superficie abdominal y permite fundamentalmente la relajación de la pared. Maniobra del esfuerzo. Se indica al paciente que levante la cabeza o las piernas para contraer los músculos rectos anteriores. De este modo, lo que está por delante de los músculos se palpa mucho más fácilmente y suele ser móvil. Tensión abdominal. Se coloca la mano derecha del plano sobre el abdomen paralela a la línea media, con los dedos orientados hacia la cabeza del paciente. Se deprime la pared con movimientos rítmicos de flexión a nivel de las articulaciones metacarpo-falángicas. Se comienza desde abajo hacia arriba, inmediatamente por afuera de los rectos, y luego se compara la tensión en zonas simétricas de ambos hemiabdómenes. Palpación profunda. Tiene por objeto reconocer las vísceras huecas como el ciego, el colon ascendente sigmoide y las sólidas como el hígado, el vaso y el riñón de manera normal. Este examen incluye también la palpación del latido aórtico. Existen maniobras accesorias de la palpación profunda. En esta ocasión se mencionará la maniobra de deslizamiento de Glenard y Hausmann. Puede ser monomanual o bimanual y consiste en colocar una o ambas manos en forma perpendicular al eje mayor del órgano y deslizadas sobre este, tratando de identificar sus contornos.
En el caso de la maniobra bimanual, se colocan los dedos adosados, levemente curvos y los índices por encima entrecruzados. De esta manera queda una línea palpatoria recta. Estómago. Normalmente no se palpa. Con la maniobra del bazuqueo puede ponerse de manifiesto los ruidos hidroaéreos, que son normales hasta 6 horas después de las comidas y pasado ese tiempo indican retención gástrica. Intestino delgado. La palpación es útil para confirmar los hallazgos de la inspección en el caso de las hernias y las eventraciones. Colon. En el caso del ciego, se realiza la maniobra del deslizamiento de la fosa ilíaca derecha, se palpa un ciego elástico, móvil e indoloro. El colon ascendente y transverso normalmente no se palpan y el colon sigmoideo se palpa con las manos yuxtapuestas en la fosa ilíaca izquierda, colocando los dedos de punta y palpando con los pulpejos. Hígado. El hígado es el más voluminoso de los órganos intraabdominales, ocupa todo el hipocondrio derecho y se extiende hasta la parte del hipocondrio izquierdo. Palpación monomanual o simple. El médico, sentado a la derecha del paciente, mirando hacia él, con la mano derecha algo oblicua y el talón apoyado, palpa suavemente con los pulpejos hundiendo levemente la mano desde la fosa ilíaca derecha hacia arriba, por fuera de los músculos rectos sobre la línea hemiclavicular. Si no se encuentra el borde, al llegar al reborde costal, se le pide al paciente que inspire más profundamente, de modo que el hígado descienda y sea posible palparlo. Palpación bimanual. Existen una serie de maniobras para la palpación bimanual, como la maniobra de Chaufard, la maniobra de Hilbert y la maniobra del enganche de Matthew. En este caso, se va a ejemplificar la maniobra del enganche de Matthew. Se menciona que esta es la más usada por su facilidad. Se colocan las manos con los dedos unidos por los medios y levemente curvos, con los índices superpuestos de manera que los pulpejos de los 3 últimos dedos de ambas manos formen una recta paralela al reborde costal. El médico sentado o de pie a la derecha del paciente, mirando en dirección a los pies, comienza la palpación también desde la fosa ilíaca derecha, con movimientos de enganche en dirección hacia el hombro y al llegar cerca del reborde costal solicita una inspiración profunda. Percusión. Su finalidad es determinar el límite superior hepático y para establecer el tamaño del hígado. Se efectúa sobre la línea media clavicular, desde arriba hacia abajo con cierta intensidad. El límite superior se encuentra por delante a la altura del borde inferior de la quinta costilla, que corresponde al inicio de la submatidez o matidez hepática. Vesícula biliar. Antes de intentar palpar la vesícula se debe mirar con luz oblicua tratando de observar una formación ovoide que desciende en la inspiración y que a veces se ve mejor de lo que se palpa. Para palpar la vesícula se usan las mismas maniobras que para el hígado. Siempre debe buscarse el dolor vesicular mediante la maniobra de Murphy, que consiste en abrazar con ambas manos los 2 hipocondrios y presionar suavemente con los pulgares debajo de las costillas, en su unión con el borde externo del músculo recto anterior. Se indica al paciente que realice una inspiración profunda y la maniobra es positiva, signo de Murphy, cuando refiere dolor o interrumpe la inspiración. Vaso. Este se encuentra ubicado profundamente en el hipocondrio izquierdo, su polo superior es posterior, apunta hacia la columna vertebral y está a la altura de la 10ª vértebra dorsal. El inferior es anterior y apunta hacia el ángulo izquierdo del colon. Su forma ovoide sigue dirección de las 2 últimas costillas sin pasar la línea axilar media. Existen una serie de métodos para la palpación del vaso. En este caso tenemos la palpación en decúbito dorsal, la palpación en decúbito intermedio lateral y la de Merlo. En este caso se va a ejemplificar la palpación en decúbito intermedio lateral. Maniobra de Nageli. Se utiliza cuando no se palpa el vaso o existen dudas sobre la palpación del polo del vaso. En este caso el paciente se ubica en decúbito intermedio lateral derecho, es decir, a 45 grados, y el examinador mantiene esta posición, apoyado su rodilla derecha sobre la cama y contra la región lumbar del paciente. El miembro superior izquierdo se ubica flexionado sobre el tórax y el derecho extendido.
el miembro inferior izquierdo flexionado y el derecho extendido. La mano derecha del explorador se apoya y desplaza la parrilla costal hacia abajo, mientras que la mano izquierda, colocada en forma de cuchara por debajo del reborde costal, busca el borde en inspiración profunda. Percusión. El paciente se ubica en la misma posición anterior, pero con el brazo izquierdo sobre la cabeza. Se percute suavemente desde arriba hacia abajo, siguiendo la línea axilar media. La matidez esplénica normal se encuentra sobre la línea axilar media entre la novena y 11ª costilla. Esto ha sido todo respecto a nuestro video interactivo. Muchas gracias.